Relación o razón de contacto. Para el cálculo de la razón de contacto, se utilizan varias relaciones matemáticas. Por ejemplo, la siguiente relación se utiliza para su cálculo y se expresa de la siguiente manera. Relación o razón de contacto es igual a raíz cuadrada de la resta del radio exterior del piñón al cuadrado y el radio de base del piñón al cuadrado, más raíz cuadrada de la resta del radio exterior del engrane al cuadrado, y el radio base del engrane al cuadrado, menos el producto de la distancia entre centros y el seno del ángulo de presión. Todo esto es dividido por el producto del paso circular y el coseno del ángulo de presión. Para calcular numéricamente los términos de la razón de contacto, se utiliza lo siguiente: radio exterior del piñón, igual a número de dientes del piñón más 2 entre 2 veces el paso diametral. Radio base del piñón, igual a número de dientes del piñón por el coseno del ángulo de presión, todo entre 2 veces el paso diametral. Radio exterior del engrane, igual a número de dientes del engrane más 2 entre 2 veces el paso diametral. Radio base del engrane, igual a número de dientes del engrane por el coseno del ángulo de presión, todo entre 2 veces el paso diametral. Para la distancia entre centros se utiliza la relación directa conocida de la suma de los números de dientes del piñón y del engrane, dividido por 2 veces el paso diametral. Para el paso circular se utiliza la relación de pi entre el paso diametral. Los cálculos son los siguientes. Radio exterior del piñón es igual a 18 dientes más 2, entre 2 veces 8, esto es igual a 1.25 pulgadas. Radio base del piñón es igual a 18 dientes por coseno de 20 grados, entre 2 veces 8, esto es igual a 1.0572 pulgadas. Radio exterior del engrane es igual a 64 dientes más 2, entre 2 veces 8, esto es igual a 4.1250 pulgadas. Radio base del engrane es igual a 64 dientes por coseno de 20 grados, entre 2 veces 8, esto es igual a 3.7588 pulgadas. La distancia entre centros ya se calculó y es de un valor de 5.125 pulgadas. El paso circular también está calculado y tiene un valor de 0.3927 pulgadas. Realizando las correspondientes sustituciones y evaluaciones, tenemos que la razón de contacto es igual a 1.66. ¿Qué sucede cuando existe un error de montaje y la distancia entre centros teórica no se cumple y se incrementa a un valor mayor? Esta nueva distancia de montaje provoca que cambie el ángulo de presión y por lo tanto también afecte al valor de la razón de contacto. Una forma de expresar la distancia entre centros es la suma directa de los radios de paso del engrane y del piñón. Pero estos radios de paso, cada uno pueden a su vez expresarse en función de los radios de base. Si el radio es la mitad del diámetro, y recordando que el diámetro de base del piñón es igual al diámetro de paso del piñón por el coseno del ángulo de presión, entonces el radio base del piñón será el radio de paso del piñón por el coseno del ángulo de presión. De esta última expresión, despejamos el radio de paso del piñón, para ponerlo en función del radio base. Radio de paso del piñón, será igual a radio de base del piñón, entre el coseno del ángulo de presión. De igual manera, el radio base del engrane será el radio de paso del engrane multiplicado por el coseno del ángulo de presión. Si despejamos, entonces el radio de paso del engrane equivale al radio base del engrane dividido por el coseno del ángulo de presión. Si expresamos la distancia entre centros como la suma de los radios de paso en función de los radios base, la expresión quedaría como C. Distancia entre centros es igual a radio base del piñón entre el coseno del ángulo de presión, más el radio base del engrane entre coseno del ángulo de presión. La expresión se simplifica a, distancia entre centros es igual al radio base del piñón más radio base del engrane, dividido entre el coseno del ángulo de presión. Como nos interesa la variación del ángulo de presión de montaje en función de la distancia entre centros, resolvemos para el ángulo de presión, el cual queda definido de la siguiente manera. Ángulo de presión de montaje es igual al coseno inverso de la suma de los radios de base del piñón y del engrane, entre la distancia entre centros teórica. Si se desea expresar este mismo ángulo en función de los diámetros de base, entonces quedaría como sigue: ángulo de presión es igual al coseno inverso de la suma de los diámetros de base del piñón y del engrane, entre 2 veces la distancia entre centros. Esta expresión nos indica que para un valor de distancia de centros teórico, le corresponde un valor de ángulo de presión teórico. Para este ejemplo, si distancia entre centros es de 5.125 pulgadas, entonces, el ángulo de presión correspondiente es de 20 grados.
Si suponemos que la distancia entre centros sufre un incremento debido al montaje, entonces, la nueva distancia entre centros pasará de un valor de C a un valor de C', donde C' es igual a C, más un incremento delta C. Este nuevo valor de C' provocará un nuevo valor del ángulo de presión, φ'. Si suponemos que el incremento de la distancia entre centros, también llamado delta C, equivale a 0.05 pulgadas, entonces la distancia entre centros cambia de 5.1250 a 5.1750 pulgadas. El ángulo de presión se recalcula como sigue: ángulo de presión es igual al coseno inverso de la suma de 1.0572 y 3.7588, entre 5.1750, dando por resultado un valor de 21.47 grados. Se concluye que el ángulo de presión se incrementa, por lo tanto tiene efecto en la disminución de la magnitud de las fuerzas y, por lo tanto en la potencia transmitida, así como en el valor de la razón de contacto. Se recalcula la razón de contacto con la premisa que los cambios impactan en la distancia entre centros y en el valor del ángulo de presión. Para el nuevo cálculo, se utiliza un valor de distancia entre centros de 5.1750 pulgadas y un ángulo de presión de 21.47 grados. El nuevo cálculo de la razón de contacto arroja un valor de 1.29. Se concluye que un incremento en la distancia de montaje tiene por efecto un incremento en el ángulo de presión y una disminución de la razón de contacto. Por consecuencia final, la conexión de engranes tendrá una menor capacidad de transmitir potencia.